Buenas. En la clase anterior te hablé sobre genética y la relación con química. Te recomiendo que veas ese video súper cortito para seguir ahora viendo algo más sobre la información genética. Así que comenzamos. El ADN es una molécula que se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas y contiene la información genética que determina todas las características que posee un individuo. Ahora, ¿qué pasa? Así como hay muchos libros con distinta información, en las células también hay distintas cadenas o moléculas de ADN. No es una solita, y esto es muy importante que lo entiendas. No hay una única cadena de ADN, sino que hay, así como muchos libros, muchas cadenas de ADN que contienen diferente información. ¿Qué pasa con estas cadenas? Son muy largas y estiraditas no pueden entrar dentro de la célula. Es como si fueran hilos muy largos que para guardarse en el interior de la célula, del núcleo, se tienen que enroscar. Y en vez de formar ovillos, cuando el ADN se enrosca, termina formando estructuras que se llaman cromosomas. Entonces, dentro del núcleo de la célula hay distintos cromosomas, que son cadenas de ADN enroscaditas, y representan como si fueran diferentes libros con distinta información que coordina las características que posee un individuo. Por otro lado, un gen es un segmento de ADN que codifica para una proteína. Recordá que el ADN se transcribe en un ARN y luego se traduce en una proteína. Ahí es cuando el gen se expresa. Entonces, asociándolo con lo anterior, hay distintas moléculas de ADN que forman cromosomas. Y entonces, cada cromosoma, vos acordate que representa esa cadenita. O sea que puede tener distintos segmentos que serán distintos genes. Es decir, este cromosoma contiene cierta información. Y acá, como si fueran los capítulos de un libro, asociados a este cromosoma habrá distintos genes. Lo mismo ocurre con cada uno de los cromosomas. Cada cromosoma contiene genes diferentes que determinan distintas características de un individuo. Ahora vamos a hablar de la haploidía. Yo recién te comparé un cromosoma cuando se hace como un ovillito, ese ADN se empaqueta, y yo te decía, es como un libro que contiene cierta información. Dentro de un libro hablamos de un tema. Bueno, dentro de las células de un individuo, de las células corporales o somáticas, el ADN, los cromosomas, se encuentran así, en parejitas, de a pares. O sea que ahora no tengo un solo libro, sino que tengo dos libros que hablan sobre el mismo tema. Hay tres libros distintos, pero están de a pares. Esto se representa así, porque el número, por así decirlo, de libros, es decir, el número de cromosomas diferentes que vamos a encontrar en un núcleo celular, dependerá de la especie a la que pertenezca. Hay un número de cromosomas diferente en distintas especies. Lo que nos importa ahora es ver, ¿esos cromosomas están de a pares? Se representa de esta manera, 2n. La haploidía representa la cantidad de conjuntos o de juegos cromosómicos que hay. En este caso los encontramos de a pares, lo escribimos así. Sería una célula diploide. Por lo tanto, en las células somáticas tenemos células que vamos a decir son diploides porque los cromosomas se encuentran de a pares. Y esos pares se llaman cromosomas homólogos. Uno es de origen materno y el otro es de origen paterno. Ahora vamos a ver por qué le decimos así, origen materno y paterno. Cuando los individuos se reproducen sexualmente, tenemos que pensar también en los gametos, óvulo y espermatozoide. Fíjate que los gametos son haploides, no están las parejitas. Los libros están solitos, fíjate, no están de a pares. Entonces, esto lo representamos con una N, son células haploides. O le podemos poner un 1N, un conjunto solo, no está el conjunto doble. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se va a formar el cigoto y después vamos a obtener hijos, la descendencia. Entonces, fíjate que, otra vez, al reunirse el óvulo con el espermatozoide y formarse el cigoto, es diploide, es decir, encontramos los dos cromosomas del par. Uno es de origen materno porque venía en el ovocito, el otro es de origen paterno porque venía en el espermatozoide. De esa manera, de nuevo, a partir de células haploides, que son las germinales o los gametos,
Luego se forma el cigoto, que ya es diploide, como todas las células somáticas de los individuos. Con esto terminamos. Espero que sea de ayuda. Cualquier duda me la dejas en comentarios y nos vemos la próxima.